universal del apóstol Pedro, primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 4 y el verso 5. Amén. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Amén. Si gustan colocarse en pie, háganlo, hermanos. De esa manera tomaremos oxígeno. Amén. Y disponemos nuestro corazón para estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor en esta mañana sea hablando a cada una de nuestras vidas. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Nuestro corazón está dispuesto a ti, Señor. Hemos venido para escuchar tu palabra de labios, oh Dios mío, del sacerdote, del siervo. Señor, en esta mañana, edifícanos a través de ella. Sí, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar atentos. Hemos tenido una mañana realmente preciosísima. No preciosa, sino preciosísima. Donde la gloria y la presencia del Señor se ha dejado sentir en nuestros corazones. Porque Él está aquí. Amén. Y Él se goza en medio de las alabanzas de su pueblo. Estamos comenzando año. Y al comienzo de año nos hacemos propósitos. Y muchos de esos propósitos los logramos alcanzar. Otros se quedan en el camino porque nos rezagamos fácilmente, nos desmotivamos y podemos, hermanos, caer ya en ese estado de pereza para continuar hacia adelante. Muchos de nosotros deseamos alcanzar grandes cosas, pero qué bueno que en esta mañana usted y yo, empezando año, aunque estamos ya prácticamente aquí a 21 o 22 de enero, estamos empezando año. Pero hay un referente que quisiera que lo anotaran allá para que los hermanos que no pudieron venir lo vean a través de las redes, y es la espiritualidad del creyente desde la cosmovisión de la Biblia y aún también de la psicología. La espiritualidad del creyente. Seguramente muchos de nosotros
nos pensamos iniciar este año con ser más espirituales. Amén. Hablando de propósitos. De pronto alguien dijo, bueno, mi propósito este año es conseguirme mi casa. Mi propósito este año es ir a la universidad. Mi propósito este año es conseguirme el carro. Mi propósito este año es tener un mejor empleo. Ese puede ser el pensamiento de tantos. Pero qué importante es mantener en mente un gran propósito, y es el de crecer en nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Amén. ¿Tuvieron presente eso? Los que tuvieron presente crecer más en su vida espiritual, hermanos, lograremos también ese objetivo. Volvamos al texto de 1 de Pedro 2, 4 y 5, especialmente el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas. Pedro está haciendo referencia a un edificio, porque sabemos que cuando se construye un edificio, hermanos, se colocan los fundamentos. Y sobre los fundamentos comienza la edificación del mismo. Y en aquella época, hermanos, se construía era con piedras. Y aquí el apóstol Pedro está hablando de la iglesia, está hablando de usted y de mí como piedras vivas para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En otras palabras, los que estamos aquí en esta mañana estamos siendo constituidos en piedras vivas. Amén. Piedras vivas. ¿Para qué? Para ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, porque precisamente eso es lo que somos. Casa de Dios. Amén. Donde Él mora en medio de su pueblo, siendo sacerdocio santo, siendo pueblo escogido, siendo un linaje especial. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos debe llamar poderosamente la atención lo que hace referencia al Espíritu como casa espiritual y sacrificios espirituales. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, también en 1 Corintios capítulo 2, el verso 13 y 14, el apóstol Pablo nos está colocando en ese nivel de espiritualidad. Y miremos lo que allí nos está diciendo el texto, lo cual también hablamos, porque aquí lo que hablamos, lo hablamos por inspiración de Dios. Aquí no hay alegorías, aquí no hay fábulas, aquí no hay cuentos, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí cuando se habla es por inspiración y unción del Espíritu Santo de Dios. Y sigue diciendo Pablo, sino con las que enseña el Espíritu. Y observemos, hermanos, que allí la palabra Espíritu está escrita con mayúscula porque la referencia es
al Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso estamos diciendo, somos personas espirituales y que la espiritualidad nuestra está enseñada desde la cosmovisión de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, independientemente de su creencia o de su religión, una persona espiritual es alguien que cree en un poder superior con el cual tiene una fuerte conexión que le permite estar más cerca en contacto con su intuición, o sea, con su discernimiento. Por eso Hebreos capítulo 11 y el verso 6 nos está enseñando, hermanos, en esta mañana, que si usted y yo estamos aquí, en la condición que estamos, como personas espirituales, es porque creemos en ese ser superior cuyo nombre es Jesús. Y mire lo que está diciendo, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Es necesaria la fe, es necesaria la creencia, es necesaria esa intuición, ese discernimiento, hermanos, para creer en este ser sobrenatural, invisible, todopoderoso, que es el que rige nuestras vidas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Si usted no cree en Dios y si no cree a Dios, hermanos, está extraviado ¿de qué? De camino. Y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es observar los diferentes puntos que el texto tiene, pero sin fe es imposible agradar a Dios. 1. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. 2. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Y si usted lee con cuidado ese texto, allí hay 4 verbos para ser considerados. Amén. A ver quién nos encuentra. A ver quién encuentra esos 4 verbos. Agradar. 1. Acercarse. 2. Creer. 3. Y buscar 4. Esa es la condición para que usted y yo nos introduzcamos en la vida espiritual y de esa manera poder acercarnos más y más a la presencia del Señor. Esa es una ecuación, amén, que como resultado, hermanos, da nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Hebreos 11:6 le da gran valor al amor incondicional, con un profundo sentido de comprensión, conexión y compasión por los demás. Porque allí es donde se conjuga verdaderamente la espiritualidad del creyente. ¿En qué? En el amor. Y vemos por las Sagradas Escrituras
al menos 3 ejemplos de hombres que anduvieron con el Señor, que el Señor los declaró como justos, que el Señor los declaró como aprobados. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, que usted y yo seamos. Y nos ha colocado esos ejemplos de aquellos hombres, porque si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. Amén. El Dios de ellos es el Dios de nosotros. Amén. Ellos creyeron en este ser superior. Y vemos por las Escrituras que entregaron sus vidas a andar en sus caminos. Y vamos a mirar esos ejemplos. Enoc. Hemos escuchado grandes mensajes acerca de este personaje. Génesis capítulo 5, versos 22 y 24. Un gran referente para la iglesia de todos los tiempos, y máxime para la iglesia contemporánea, que a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de las dificultades que se puedan presentar, sí podemos andar con Dios. ¿No lo creen? Y caminó Enoc con Dios. Amén. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Continuamos. Y sigue diciendo, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y mire lo que dice el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios. Amén. Y caminó en vano. No, Señor. Y desapareció porque le llevó Dios. Quiero decir, hermanos, que esto es una figura de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque si nosotros caminamos con el Señor, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, lo que Él ha prometido para su iglesia, para usted, para mí, para los que hemos creído a Él, Él lo cumplirá. Traspuso a Enoc, lo levantó sin que viera muerte. A nosotros se nos ha hecho esa promesa, hermanos, de que Él vendrá y levantará su iglesia y estaremos con Él en las nubes para gozarnos en su presencia santa. Parece que no se sintieron motivados a estar con el Señor, como que están aferrados aquí. Estamos aferrados aquí. ¿Ah? Hombre, yo cuando escucho esto, cuando leo esto, mi corazón salta. ¿Por qué? Porque si camino con el Señor, no me quedaré aquí en la tierra. Estaré con el Señor en gloria y para siempre. Fuerte ese aplauso si siente hacerlo. Aleluya. Enoc no vio muerte. En el día de su venida, los que vivimos seremos ¿qué? Transformados. Amén. Y los que han muerto, los que han dormido, serán ¿qué? Levantados, resucitados, y estaremos con Él en gloria. Otro gran personaje fue Noé. Génesis capítulo 6,
verso 9. Hombres espirituales. Ya usted se hizo los propósitos para este año. Ya usted se hizo los propósitos. Carro, casa, estudio, empleo. Ahora le estoy mostrando un mejor propósito. Amén. Le estoy mostrando, y por la palabra de Dios, un mejor propósito. Ser espirituales. Amén. Ser espirituales. Porque cuando se es espiritual, hermanos, no nos dejamos mover de este camino. Nada ni nadie nos moverá. Venga lo que venga, pase lo que pase. Carros y carretas, pero aquí estamos. Amén. Allí encontramos a Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál era la condición moral y espiritual en la época de Noé? En la que Noé, hermanos, se desenvolvió. ¿En qué condiciones estaba esa generación? ¿Ah? Solo pensaban en lo malo, en la maldad, en el pecado. Pero allí en medio de esa generación, en medio de esa podredumbre, había un hombre del cual Dios da testimonio de él, varón justo. ¿Por qué? Porque Noé aprendió a invocar el nombre de Dios. Porque Noé aprendió a caminar con el Señor. Porque Noé aprendió a hacer la voluntad de Dios. Porque Noé no se dejó mover por la crítica, por la cizaña. No, Señor. Allí las gente decían: estás loco. Estás loco. No es posible hacer un transatlántico como el que estás haciendo en tierra seca. No estás cuerdo, pero él continuó. ¿Por qué? Porque obedeció a la palabra de Dios. Es importante obedecer a la palabra de Dios, y cuando se obedece a la palabra de Dios, entonces el Señor da testimonio, como lo dio de Noé, que era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios que caminó Noé. Y ese debe ser nuestro propósito para este año. El enemigo está levantado porque él tiene que cumplir su ministerio de maldad, su trabajo de muerte, y nos trabaja inclusive a nosotros mismos. Pero allí vemos, hermanos, cómo el Señor nos tiene en sus manos. Amén. No nos deja, no nos abandona en medio de una generación contumaz y rebelde. Otro ejemplo de espiritualidad: Job, capítulo 1, verso 1. Y este sí que es un ejemplo, hermanos, a seguir. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Teniendo en cuenta que, al igual que Enoc,
al igual que en los tiempos de Noé y en todos los tiempos después de la caída del hombre, la maldad se pavonea por todo el mundo. Pero en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta corrupción, hermanos, hay un pueblo santo, hay un remanente. Y ese remanente somos ¿quiénes? Nosotros. Y no nos vamos a dejar manipular fácilmente por el enemigo. Y Job después tuvo la tremenda experiencia en que el acusador vino para tratar de desestabilizarlo. Y Dios le concedió un permiso para que lo tocara. Le tocó su hacienda, le tocó su familia, le tocó su salud, pero con todo Job se mantuvo. Amén. A usted lo pueden tocar fácilmente aquí, cualquiera fácilmente lo puede tocar. Diciendo, no, yo me voy porque es que en la iglesia de Gaitán eso uno entra allá y eso no va a decir, no, nubes oscuras. Cuando yo lo que veo es la presencia y la gloria de Dios. ¿Ah? No, eso el pecado se pavonea ya. No, no somos perfectos, vamos en busca de la perfección. Si usted me muestra una iglesia santa y canonizada, hermanos, si me la muestra, si me la señala, dígame dónde es para yo irme. Pero no, Señor. No. ¿Por qué? Porque el Señor está perfeccionando su pueblo, su iglesia. Y Él llegará el momento. Él llegará el momento que al levantar su iglesia, esa iglesia estará ¿qué? Sin arruga, sin contaminación, santa. Pero mientras tanto, hermanos, estamos rodeados de lo inherente que tenemos por ser hijos de ¿quién? De Adán. Es la misericordia de Dios la que nos tiene donde en esta mañana estamos. Y con todo, hermanos, Job, ¿no qué? No pecó, no renegó. Amén. Por eso en Romanos 8, 9 y 10, Romanos 12, 9 y 10 dice, el amor, hablando de la espiritualidad, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos que a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué bonito eso, hermano, ¿cierto? Y esto nos mantendrá en esa armonía. Y esto nos mantendrá a alcanzar el propósito que hay en nuestras vidas de ser una iglesia santa en medio de tanta contaminación. Y sigue diciendo allí el apóstol Pablo, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes, mírelo ahí, mire ahí, porque estamos hablando de espiritualidad, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que si usted se siente apagado, hermanos, arrímese al tizoncito donde hay fuego. Amén. Y avívese. Avívese. Busque la presencia del Señor para experimentar ese gozo maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
este creyente oveja. Porque en esta mañana el Señor está tratando ¿con qué? Con ovejas. Ovejas. Él no está tratando con cualquiera. Él está tratando con ovejas. Porque esos somos. Su pueblo. Ovejas de su redil. Por eso el creyente oveja sabe equilibrar, balancear su mundo interior, o sea, su espíritu. Sabe meterse en Dios. Amén. Sabe balancear esa relación que debe tener con Dios y consigo mismo y con Dios. Amén. Y a la vez con ese mundo racional que nos está rodeando. ¿Por qué hablamos de ese mundo racional? ¿Por qué? Porque cada mente, cada persona es un mundo diferente. Pero cuando somos personas espirituales, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, balanceamos lo espiritual con lo que es también racional, que este tiene su problema, que este tiene su dificultad, que este tiene sus angustias. Entonces, los espirituales, ¿qué? Vamos a ayudar a esa persona con sus dificultades, con sus temores, para que él también logre el equilibrio donde usted y yo nos encontramos. Y allí es entonces donde se manifiesta lo que es el amor de Dios. Es que espiritualidad no quiere decir, como lo hemos dicho en otras ocasiones, voltear los ojos para arriba con una mirada por ahí toda lánguida, o andar todo machucadito. No, eso no es espiritualidad. Eso es religiosidad. No, es que fulano es muy espiritual. Pero demuestre su espiritualidad. Y esa espiritualidad se demuestra con hechos. Pero resulta que fulano de tal es muy espiritual, pero está comiéndose al hermano, se está comiendo a la hermana, con su lengua, con sus chismes, con sus cuentos, en fin. Y eso es un alboroto. ¿Qué situación tan difícil? Escuche bien lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Amén. Escuche bien lo que el Señor está diciendo por su palabra. Que hay que saber balancear. Amén. ¿Por qué? Hermanos, para experimentar la espiritualidad cotidiana, debemos recordar que somos seres espirituales que pasamos algún tiempo en un cuerpo humano. Génesis 2:7. Porque hay que mirar también nuestra procedencia, de dónde venimos, quién nos ha creado. Amén. De pronto, el evolucionismo enseña que somos el producto de cambios a través de miles y miles de años. Eso es lo que dice el evolucionismo. Y hablando, por ejemplo, del Homo sapiens, o sea, del hombre sabio en nosotros, dicen que nosotros venimos disque de los primates, o sea, de los micos. Pues el que diga que viene del mico, pues la abuela de él será una mica, pero la mía no. La mía no. La abuela de él tendrá cola y irá, pero la mía no. Ni mi abuelo tampoco. ¿Por qué? Porque a mí me ha creado un ser superior que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre. Y Dios es espíritu. Y siendo Dios espíritu, Él toma materia prima, o sea, toma barro,
y hace una figura. Y a esa figura, siendo que él es espíritu, le inyecta ¿qué? ¿Le inyecta qué? Lean. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Por eso por allá Eclesiastés dice que el polvo vuelva al polvo y el espíritu tórnese a Dios quien lo dio. Por eso nosotros somos ¿qué? Seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Ahí es donde está la gran diferencia con los primates, con el gorila, con el chimpancé. Ah, no, que es que la única diferencia que existe entre el gorila y el Homo sapiens, o sea, el hombre sabio, es un 1%, que hay un 99% de similitudes. Bueno, pero es que ahí es donde está el meollo del asunto. Ese 1%, Dios no es, como dicen, el eslabón perdido. No, Señor. Ese eslabón lo perdieron ellos, pero nosotros lo tenemos porque el Señor sopló sobre nosotros espíritu de vida y somos seres ¿qué? Espirituales. Somos seres espirituales. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Me estoy haciendo entender o estoy enredado? Creo que me estoy haciendo entender. Somos seres espirituales. ¿Por qué? Y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Sopló, viento. Amén. Nauma. Por eso la gran doctrina del Espíritu Santo se llama neumatología. Hermano, ¿cómo así? Muy sencillo de ser demostrada la neumatología, o sea, el viento, o sea, el aire. Y los que tienen carro lo experimentan cada vez que una llanta ¿qué? Se les desinfla. Ay, ¿cómo así, hermano? Sí, señor. Continúe usted con la llanta desinflada, a ver qué le pasa. ¿Ah? Acaba con la transmisión, acaba con el eje, acaba con una cantidad de cosas. Pero usted coge la llanta, le saca el neumático, por eso viene la palabra neumatología, neumático. Y comienza ¿qué? ¿A echarle qué? Ahí está, vea. Dios nos echó aire a nosotros. Amén. Y allá el Señor Jesucristo, para su obra ministerial, a sus discípulos les dio ¿qué? Sopló sobre ellos. ¿Y qué pasó? Les dio su espíritu. ¿Cuánto damos gloria? Esto es muy bonito, hermanos. Les dio su espíritu. Por eso somos seres espirituales. Y ahí sí que hay una gran diferencia entre lo que es un creyente espiritual y lo que es un creyente carnal. ¿Sí ven? Porque lo espiritual se acomoda ¿a qué? A lo espiritual. El espiritual habla siempre de las cosas que son del Espíritu de Dios. Mientras que el carnal está luchando por todos los medios en desestabilizarse a sí mismo y desestabilizar la vida del hermano, la vida de la hermana. Por eso, para experimentar la espiritualidad cotidiana, debemos recordar que somos seres espirituales. ¿Por qué seres espirituales? Porque después de que el Señor nos formó en figura, sopló en nuestra nariz, hermanos, aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. ¿Y sabe qué hizo el Señor para que usted y yo nos sostuviéramos con vida? Esa vida que Él nos inyectó. ¿Saben qué hizo? Nos colocó en nuestro organismo, aquí en la parte de atrás, un par de fuelles.
Ay, ¿y eso qué es? Bueno, estoy hablando en términos de herraje, vamos a hablar en términos médicos. Pulmones. Nos colocó un par de fuelles. Nos colocó un par de ¿qué? De pulmones. Retenga un momentico por 2 minuticos la respiración. Reténgala. Haga ese experimento, haga experimento. ¿Quién lo está haciendo? ¿Para qué no lo está haciendo? Después de 3 minutos está... ¡Oh, sí! ¡Me ahogo! ¿Por qué? Porque es que no le está entrando ¿qué, hermanos? ¿No le está entrando qué? No le está entrando aire. No le está entrando oxígeno. No le está entrando ¿qué, hermanos? ¿Qué? Vida, aire. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Qué bonito eso, hermanos. Todo el Señor lo fue, ¿qué? Acomodando. Amén. Y para que usted y yo fuésemos espirituales y tuviésemos vida y aún vida física, colocó ese par de pulmones. Yo experimenté hace un año que me iba cuando los trombos afectaron las arterias, taparon las arterias de los pulmones. Yo sentí ahogándome. Inmediatamente me pusieron mascarilla, me pusieron oxígeno, me volvieron. Pero si no me corren, otro estuviera aquí predicando. Seguro. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, durante nuestro crecimiento espiritual, alcanzamos la plenitud, sabiduría y paz interior en ese crecimiento, en ese desarrollo. ¿Sí ve? Y todo esto tiene que ver, si lo llevamos al plano de nuestro desarrollo físico, hermanos, nosotros no nos quedamos chirriquiticos, bebecitos, nos fuimos desarrollando en el aspecto físico, en el aspecto humano, en el aspecto biológico, pero en el aspecto espiritual, hermanos, usted y yo no hemos sido llamados para quedarnos chirriquiticos, para quedarnos enanos espiritualmente, sino para crecer. Vea, la experiencia el domingo anterior, se hizo el nombramiento y presentación de los ministerios que trabajarán este año y que han venido trabajando. Más de la mitad de la iglesia estaba aquí. Amén. Muchos se quedaron allá porque no fueron llamados, pero una cosa les digo, que los que se quedaron allá, hermanos amados, servidores. Amén, también servidores. ¿Por qué? Porque los diferentes ministerios, ellos llamarán reservas que están allá en las bancas. Llamarán reservas. Porque es que hay muchos que se entristecen. Es que la cuestión, ay, no me llamaron a mí. ¿Será que yo estoy en pecado? ¿Será que es que, ay, pobre, en el nombre de eso? No, examínese cada uno a sí mismo. Pero los que quedaron allá son la reserva que vendrán para engrosar a estos que han sido llamados y de esa manera hacer el trabajo. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Cuántos son los miembros del Ministerio de Evangelismo, hermano Oscar? Son 9. ¿Será que esos 9 son los que van a desarrollar el trabajo de evangelismo? No, señor, no. El hermano Oscar ya tiene mirado también un gran grupo de hermanas y de hermanos que quedaron allá en las bancas, que vendrán para desarrollar también ese trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, durante nuestro crecimiento espiritual, dentro de nuestro desarrollo espiritual,
alcanzamos la plenitud. Amén. Alcanzamos sabiduría y alcanzamos también la paz interior. A eso se le llama ser un creyente espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado para que vivamos en paz, para que vivamos en armonía, para que vivamos gozosos, para que nos amemos los unos a los otros. ¿Y dónde está escrito eso? Juan 14, 27, miremos lo que allí nos está diciendo Juan en palabras del Señor. ¿Qué nos dice? La paz os dejo. La paz os dejo. ¿Por qué? Porque el Señor no está, ¿qué? Forzando a nadie. No, Señor. El Señor es respetuoso. La paz os dejo, mi paz os doy. Y si nosotros nos ponemos a estudiar la vida del Señor Jesucristo, hermanos, es el gran referente que usted y yo debemos tomar para andar en la voluntad de Dios. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué clase de paz está dando el mundo? No está dando ninguna paz porque no la tiene. La paz la tenemos nosotros, hermanos, y nosotros a quienes se nos ha dado la paz, no podemos contribuir al conflicto. Ay, hermano, ¿cómo así que no? Al conflicto. Esa palabra está muy pesada, ¿sí? Porque es que hay muchas ocasiones que en la iglesia hay gente muy conflictiva. Horriblemente conflictiva. Que de pronto creyéndonos en ser espirituales pasan a ser ¿qué? Religiosos. Y ya les vuelvo a recordar el ejemplo. Y se lo recuerdo puntualmente. El caso del fariseo y el caso del publicano. El fariseo se creyó ser muy espiritual y resulta que era muy religioso, porque espiritualidad no tenía nada, porque estaba señalando ¿a quién? A su hermano. Por eso dice, la paz os dejo, para que todos nosotros vivamos en paz. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No nos dejemos turbar, hermanos. Entonces, que en esta mañana nosotros tengamos muy presente esto. Ahora, ¿qué significa ser una persona, ser un creyente espiritual? ¿Cuál es el significado? Ser espiritual es sinónimo de ser una persona cuya máxima prioridad es ser amorosa consigo mismo y con los demás. Amén. Es el primer y gran mandamiento. ¿Quiere que leamos el texto? ¿Están cansaditos? No están cansados, ¿verdad? Yo tengo medias de descanso. Marcos 12. Vamos a mirar entonces qué es ser espiritual, de qué es sinónimo. Persona creyente cuya máxima prioridad es ser amorosa con Dios, con el prójimo, consigo misma. Miremos allá entonces, Marcos capítulo 12. Si usted tiene su Biblia ahí, léala. Mientras que allí están buscando. Al Señor le hicieron una pregunta. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Esa es la referencia que está haciendo ahí. ¿Tiene el texto abierto? Dice, entonces, amén. Marcos 12, 20, ¿qué? 28. Ahí está el Marcos 1.
Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas, o sea, de los sabiondos, de los llamados espirituales, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, o sea, que lo querían corchar, porque venían haciendo una cantidad de preguntas. Si usted ve, ahí en Marcos había una gran cantidad de preguntas capciosas, corchadoras, y él se las respondía, y se las respondió hasta que un día dijo, me lo voy a quitar de encima, y se los quitó de encima. Amén. Les hice una pregunta a la cual ellos no fueron capaces de responderla. Ahora entonces le hicieron esta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Sigamos. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso es que nosotros no somos trinitarios. Amén. Por eso es que nosotros no somos trinitarios. Porque hay un solo nombre. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. Y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Por eso no podemos dejar de enseñar, de predicar, de doctrinar a las gentes sobre el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque está con base a este texto. Y sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios con un cuarto de corazón. Con un cuarto de corazón, un pedacito para ti, otro pedacito para aquello, otro pedacito para aquella, otro pedacito para lo otro. ¿Ah? No, Señor, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu alma. ¿Cuáles son los componentes del alma? Las emociones, el intelecto y la voluntad. O sea que ahí está fusionado todo. Y sigue diciendo, y con todas, ¿qué? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el verso 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Uy, hermano, difícil, ¿cierto? ¿Cierto que es como algo así como difícil? Digan la verdad. ¿Ah? ¿Y quién es tu esposo? ¿Y quién es tu esposa? ¿Y quién es tu hijo? ¿Un particular? Es tu prójimo. Amén. A quien hay que amar. ¿Amar con qué? Con defectos. Amar con virtudes. Amarlo con ropita y todo. ¿Ah? Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso es ser espiritual, hermanos. Y ese debe ser nuestro gran propósito de vida para este año. Entonces, un creyente espiritual sabe que todos somos ¿qué? Uno. Conscientemente intenta, hermanos, honrar esta unidad. ¿Por qué? Porque sabe que somos uno. Hermanos, nosotros somos uno. Amén, somos uno. ¿Lo creen? Somos uno. Así como somos uno en el momento en que estamos en la apertura del culto cantando, alabando, glorificando al Señor, y hay ese gozo y hay esa euforia espiritual, hermanos, esa unidad debe prevalecer.
¿Y dónde está el texto donde se nos habla de esta unidad? Vamos allá a mirar en Efesios capítulo 4, verso 1 y 7. Amén. Efesios capítulo 4, verso 1 y 7 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Yo no le voy a hacer comentario a eso porque es que los textos, hermanos, se comentan por sí mismos. Y sigue diciendo: solícitos, ve ahí sí, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Maduramos porque maduramos, y maduramos por la palabra. Es por la palabra que tenemos que madurar. Por la doctrina, por la enseñanza. Eso es muy tremendo, madurar una iglesia a punta de garrote, a punta de palo, como cuando se está madurando un aguacate. Le entregan a un aguacate bien verde y a todo momentico es tocándolo. Y de tanto tocarlo y de tanto apretarlo, se hablan de cuando lo va a comer está amargo. ¿Ah? No, que nuestra madurez no sea a punta, hermanos, de puñetazos. Que nuestra madurez sea por la palabra, edificándonos siempre en ella. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces, hermanos, vamos a dejar, porque este tema, uy, Dios mío, eso es para un poco de dominicales. Tengo para desarrollar como unos 30 puntos. Ay, hermano, eso se va a hacer largo. Yo más bien me voy para otro lado a ver que me prediquen. No. Es que estamos hablando de propósito, hermano, de ser espirituales este año. Y cuando tenemos ese gran propósito, hermanos, hay que mirar nuestra procedencia ya para terminar esta introducción. ¿Qué nos dice Juan 3, 5, 6? Y ahí sí que nos damos cuenta por qué es necesaria estas enseñanzas. De cierto te digo, que el que no naciere del agua, o sea, el que no naciere de la palabra, del conocimiento de la palabra y del Espíritu, o sea, de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quiénes han nacido del Espíritu? Gloria a Dios. Hemos nacido del Espíritu. Entonces, hermanos, esta introducción a lo que es nuestra espiritualidad desde la cosmovisión de la Biblia y aún de la psicología, llevémosla en nuestros corazones. Véngase a las próximas dominicales. Qué bonito esta mañana tener la iglesia como la tenemos, tan dispuesta, tan anhelante, tan gozosa en la presencia del Señor, y vamos a luchar por ser mejores cada día. Que el Señor Jesús nos bendiga, Padre, sea con cada uno de nosotros. Un abrazo, hermanos.